orientación profesional. He estado trabajando 17 años en orientación profesional y con emprendedores para una empresa a nivel nacional por cuenta ajena. Pero en 2012, bueno, en 2009 me formé en temas de coaching, inteligencia emocional, programación neurolingüística y todo este tipo de cosas, porque ya notaba yo que en mi trabajo hacía lo que me gustaba, pero tenía ganas de un cambio, tenía ganas de trabajar más por cuenta propia, ¿no? Entonces, bueno, en 2012 fue el momento de dejar atrás esa etapa, y en 2012 también fui mamá. Tuve un crío que actualmente tiene casi 4 años y le dediqué un tiempo a mi hijo, y en 2013 monté Cambio Profesional. Pensé, a ver, ¿qué es lo que he hecho yo a lo largo de mi vida? Y creo que puedo contar esto desde un punto de vista vivencial y no tanto teórico, sino vivencial, desde mi propia experiencia. Pues es gestionar el miedo de cualquier tipo. Miedo a fracasar, miedo al cambio, miedo al rechazo, miedo a... ¿vale? Miedo sobre todo el miedo al fracaso, que es uno de los que más extendidos, ¿no? Entonces, creo que desde bien jovencita me he enfrentado a un montón de cosas, y lo que me ha ayudado a enfrentarme a ese tipo de cambios ha sido, o de miedos, mejor dicho, es la acción, el plantearme objetivos y llevarlos a cabo, ¿no? Porque muchas veces estamos en ese miedo, sumidos en ese miedo, y no salimos de ahí. Y yo me he dado cuenta que el antídoto más potente para superar ese miedo es al final la acción. Hoy os quiero dar desde el corazón herramientas que a mí me han servido para gestionar ese miedo al fracaso que tenemos, sobre todo, y que considero que es algo como muy cultural, ¿no? El fracaso es como, uff, es algo malo, es una losa, yo no quiero fracasar, ¿no? Entonces, es algo muy cultural. En Estados Unidos, en el currículum, no solamente ponen los logros que uno tiene, lo que ha conseguido, sino también ponen sus fracasos. Porque ellos consideran que desde el fracaso se aprende. Y mucho, que es importante asumir que las cosas pasan y está bien, son perfectas así, aunque sea una cosa dramática. Y cuando digo dramática, hablo incluso también de muerte, de seres queridos y cosas, ¿no? Son cosas que son complicadas y que ahora no vamos a entrar ahí en ese asunto, pero las cosas son porque la vida nos la pone ahí para ver qué regalo hay detrás de todo eso, qué aprendizaje hay. Eso es así. Yo, al menos, lo quiero creer así, porque si no, viviría en continuo sufrimiento. Esta mujer, Elizabeth Kubler-Ross, fue, porque ya no vive, una psiquiatra suiza, que lo que estaba, trabajaba, hizo un estudio de muchísimo tiempo, y ella estaba con enfermos terminales y hablaba con ellos, ¿no? Y de eso sacó un estudio para ver realmente la gente, cuando se estaba a punto de morir, cuáles eran un poco los mensajes que le transmitían. Ella dice que una de las cosas, uno de los testimonios más repetidos entre las personas que se estaban muriendo era: me habría atrevido más en la vida. No se arrepentían de lo que habían hecho y les había salido mal, sino que se arrepentían de lo que no habían hecho. Ojalá me hubiera atrevido más. Mirad, otra historia a colación de esto. Cuando, hace ya tiempo, 2008 así, estuve en Escocia. Fue un viaje en verano, de placer, y fui a un café de estos que hay, café teatro, una especie de café teatro, y había una señora, tendría unos 70 o 72 años, una señora ya de 70 y pico años, y ella estaba haciendo el número, estaba haciendo el cabaret. Ella estaba con su boa, sus ropicas así ligeras, o sea, que no se le veía a la señora nada, pero llevaba su maillot, tenía sus piernas con la piel de una mujer de 70 años, pero para nada te transmitía algo negativo, al contrario, te transmitía una pasión, porque además era una cosa así como de baile, pero también cómico,
te transmitía, te transmitía una ilusión, una pasión, una fuerza muy grande. Y cuando terminó el espectáculo dije, yo quiero hablar con esta mujer, porque esta mujer es especial. Y yo el inglés lo llevaba así, entonces se vino una amiga mía que lleva bastante bien el inglés, y le pregunté, le dije, digo, pregúntale, ¿por qué se dedica a esto? Porque luego la gente le daba la voluntad, lo que quería, ¿no? Ella no cobraba por eso, la gente le daba la voluntad. Y cuando le preguntó a mi amiga por qué se dedicaba a eso, o si es que en su vida había sido cabaretera y demás, dijo que no. Dice, llevo toda mi vida queriendo hacer esto y no me he atrevido con 18 años, no me he atrevido con 30, no me he atrevido con 40. Estaba en mi vida, con mi trabajo, en mi zona, en mi rutina, en mi vida, y ella se dedicaba a otra cosa, creo que era temas de contabilidad y cosas así. Dice, y no me he atrevido, y cuando me jubilé, dije, no me voy a morir sin cumplir mi sueño, que es este, que estaba haciendo, ¿no? El de ser un artista, porque ella dice que quería ser un artista, y es verdad. Entonces, a mí eso me emocionó un montón, porque además ella le dijo en inglés a mi amiga, no esperéis a tener 70 años para cumplir vuestro sueño. Hay una frase de Henry Ford, el inventor de la Ford, de los coches de la marca Ford, que dice, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, en cualquiera de los dos casos estás en lo cierto. Y es así. Si yo creo que sí, es que va a ser que sí. Si yo creo que no, pues muy probablemente ya me voy a encontrar mensajeros continuamente que me recuerden que no. Silicon Valley es donde está la cuna de los startups, del emprendedurismo. Todo el mundo quiere ir a Silicon Valley a emprender, ¿no? Porque allí está todo el tema de la innovación, todo el mundo allí se huele y se vive esa cultura del emprendedurismo. ¿Y por qué creéis que allí está toda esa energía? Es también por la alta tolerancia, que eso es lo que nos falta a nosotros, o yo creo que nos falta desarrollar, la alta tolerancia que tienen hacia el fracaso. Estas son las cosas, esto es un resumen del seminario. Ahora vamos a ir desarrollando cada una de ellas, pero esto es un resumen del seminario. Lo que a mí me ha servido para gestionar todos los miedos, todo el asunto del fracaso, todo lo que a mí me ha servido es esto, es marcarme objetivos a corto plazo, fundamental, porque a veces tenemos sueños, tenemos metas muy a largo plazo. Quiero montarme una empresa, venga, en un año quiero montarme una empresa, vale, pero este mes ¿qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer este mes que te acerque a ese objetivo principal? Es decir, yo creo que está bien definir, es fundamental, no está bien, es fundamental definir objetivos a medio y largo plazo. Sin embargo, tenemos que trabajar con los objetivos al corto plazo, porque los objetivos al corto plazo sea ir a ver un modelo de negocio, cómo investigar sobre la competencia, investigar sobre quién es mi cliente. Ese tipo de cosas del corto plazo son las que me van a ir a mí empoderando y ayudando a motivarme a seguir consiguiendo pequeñas cosas que me ayuden a llegar a mi meta final. ¿Qué ocurre? Que otra cosa que no estamos acostumbrados a celebrar los pequeños logros. ¿Es verdad? No conseguimos, pero no te preocupes que como nos salga una pequeña cosa mal, ya nos machacamos todo el día, toda la semana. Sin embargo, si conseguimos una pequeña cosa, lo que sea, aunque sea levantarme mañana más temprano para ir a hacer no sé qué, que tiene que ver con mi objetivo, no lo valoramos. Entonces, es importante marcarnos esos objetivos a corto plazo, bien definidos, y cada vez que consiga algo, como un pequeño paso, bien, un pequeño paso,
bien, celebrarlo cada uno a su manera, puede ser con frases que se diga a sí mismo, puede ser tomándose una cerveza con su pareja o con un amigo. Quiero decir, es importante autorreconocernos lo que vamos logrando, es muy importante porque la mente es muy traicionera y tiene y su función es buscar lo negro, el punto negro, buscar lo negativo y machacarlo con lo negativo. Entonces tenemos que tratar de mantener la mente muy enfocada en todo aquello que vamos consiguiendo para poder empoderarnos a corto plazo, porque los templos, cuando están hechos, dicen, madre mía, qué pedazo de templo, pero eso empezó con un ladrillo. Y yo quiero que nos enfoquemos en los ladrillos que vamos poniendo cada día, porque eso es lo que nos va a ayudar a ilusionarnos, a empoderarnos, a estar contentos, a decir, venga, mañana un poquito más, y la semana que viene un poquito más. Por eso tengo que hacerme fuerte yo, y mirar más en mi interior, y buscar, y conocerme yo, y saber cuáles son todas mis fortalezas, y poner todo eso a rodar. Porque si eso no está fortalecido, pasa lo que pasa, y es que en el momento que me dicen, hago así, uy, espérate, me caigo. No nos tiene que afectar esos soplidos, que soplen, que digan. Tratar de trabajar vuestra autoconfianza, vuestra seguridad, creer en vuestro proyecto vosotros. Entonces, yo siempre lo digo, cuando nuestro propósito, cuando nuestro objetivo está alineado, está en armonía con mis valores, echar para adelante, que ya saldrá el sol por algún lado. Luego, obviamente, hay negocios que requieren de mucha inversión, de más inversión, y negocios que requieren de menos inversión. Eso es otro asunto. Sin embargo, insisto, si lo que yo quiero hacer tiene que ver con lo que yo soy, con quien yo soy, tiene que salir bien. Y lucharás y pondrás toda tu energía en que eso al final salga bien. Y tendrás que tener perseverancia, compromiso. Otra de las cosas que a mí me ha servido es el compromiso. Las cosas requieren un compromiso, un esfuerzo y un compromiso. Es así. Sacar basura mental, importante. Tenemos que, igual que sacamos la basura de casa, tenemos que sacar mucha basura de aquí dentro todos los días. Porque si no, al final estamos en un vertedero. Ahora veremos cómo se saca la basura. Pero si no, estamos en un vertedero y ostras, y me ahogo. La valentía también, pero hay gente que dice, es que yo no soy valiente. Digo, eso es lo que tú a lo mejor crees o te has creído de ti. Valiente, yo me considero una mujer valiente, pero no quiere decir que no tenga miedo. Claro que tengo miedo. Lo que pasa es que hemos confundido el miedo que el ser humano tiene por supervivencia, que es, si nos pusiera aquí un mamut, y, ostras, saldríamos por pata porque no queremos que nos coma, a un miedo psicológico que tenemos ahí en base a experiencias, en base a creencias, en base a los miedos de nuestros padres, de nuestras parejas, de nuestros maestros, de nuestros profesores. Pero de todo eso nos tenemos que desprender. Vamos, esa es mi manera de verlo. Entonces, valiente es el que hace lo que quiere hacer, aunque tenga miedo. Mirad, este ejemplo siempre lo pongo, pero es que para mí es importante. Yo tenía un miedo atroz, no a hablar en público, lo de hablar en público era ya surrealismo, a leer en público. Estamos hablando de la época del instituto, tendría yo, no sé, 17 años así, a leer en público. O sea, a mí me temblaba la voz, me ponía roja, me sudaba todo, me entraba... era ansiedad lo que tenía cada vez que tenía que leer en público. Ni siquiera pensaba en hablar en público, eso lo hacía la gente de la tele, yo no. Entonces, era una cosa ya que al final, para mí era un sufrimiento. Era realmente un sufrimiento, eso que yo sentía. Entonces,
Y sentía además que yo era una persona que tenía cosas que decir y cosas que transmitir y que me gustaba a la gente. Entonces, ¿por qué tenía que pasarlo tan mal? Me apunté a un grupo de teatro y al final se me pasó todo, pero tenía mucho miedo cuando me apunté a un grupo de teatro, porque en el teatro se lee y se actúa, pero al final, con el paso de los meses y del tiempo, se me fue quitando el miedo. Yo que iba a pensar con 17 años que me iba a dedicar a la formación en la vida. Constancia, bueno, que eso tiene que ver con la perseverancia. Cuando estás en una empresa, la gente que estáis aquí lo sabéis, hay semanas muy buenas, semanas regulares, semanas desastrosas, y tenemos que tener primero la mente muy despejada, muy centrada, como decía Patricia, y luego perseverar. No se hace un negocio así en un año o en 6 meses. Eso requiere de tiempo y de trabajarlo día a día. Confianza en nosotros mismos, que eso es la base que os he dicho, es fundamental. Y soltar la seguridad, porque nos apegamos mucho a lo que sabemos, a lo cómodo, a la famosa zona de confort. Muy bien. Ya tenemos ahí objetivos al medio plazo. ¿Vale? Ahora tenemos que ver el ladrillo. El ladrillo de mañana, de pasado y de pasado. Vamos a seccionar, como el elefante este, ya sé que es un ejemplo un poco así, pero yo siempre digo que los objetivos al medio o largo plazo son como un gran elefante que yo veo y digo, si me tengo que comer esto me voy a indigestar, ¿no? Puede ser que te pase con el libro, puede ser que te pase con los 1.700 o 2.000 euros, ¿no? Entonces, claro, vamos a seccionar eso para que yo cada día me coma un trocito de elefante y no me entre indigestión. Entonces, ¿cuál es el objetivo al corto plazo en relación a vuestro objetivo? Es decir, ¿qué os gustaría conseguir o qué os gustaría hacer, mejor dicho, ya que es un seminario sobre la acción, qué os gustaría hacer en estos 15 días que os acerque a vuestro objetivo? Cuando te marcas objetivos al corto plazo, al menos a mí me pasa, ostras, te pones, es como que te activas. Ahora hay que preguntarse por el compromiso. Objetivos a corto plazo, nos dan motivación y el compromiso de compartirlo con los demás, en esta cultura que tenemos, nos ayuda también, sobre todo al principio, ostras, ya lo estoy diciendo, ya no puedo dejar de hacerlo. Sin acción no hay cambio. Y con la mera toma de conciencia no hay cambio. ¿Vosotros creéis que cuando yo me di cuenta de lo que me estaba limitando a la hora de leer en público, que yo lo analicé todo, lo reflexioné, que si un profesor que un día me dijo, que si yo creía, que si patatín, que si patatán, ¿creéis que con esa mera toma de conciencia hubiera sido suficiente para quitarme ese miedo? No. Tomar conciencia de cuáles son las limitaciones es un paso. El siguiente paso es actuar. Este esquemita puede ser interesante para, sobre todo para los primeros pasos que yo voy a dar, ¿no? A mí me gusta imaginaros que esto fuera una cartulina, me da igual, puede ser una cartulina, puede ser un folio A3, poner lo que yo quiero conseguir, ¿sí? Lo que yo quiero conseguir, lo que sentirás cuando lo hayas logrado, la recompensa, las personas que pueden ayudarte, si hay gente que te puede ayudar, a veces solamente, quiero decir, a lo mejor te puede ayudar pues un profesional en esa materia, que te dé un poco un empujón, o no, a lo mejor no necesitas apoyo ninguno en ese sentido. Si tienes recursos, los recursos que te faltan, y los 3 primeros pasos. Ese hábito de ir haciendo esos pequeños objetivos a corto plazo te va a llevar al final a conseguir tu objetivo. Pero no es lo que muchas veces pasa con la gente, ¿no? Que dice, bueno, hoy hago esto, y es la famosa frase de arrancar de caballo para de burro, ¿sí? ¿No? De hago esto y luego ya no hago nada más. Hoy me pongo, siguiendo con el ejemplo del templo, hoy me pongo una pila sin ladrillos, pero luego estoy 2 semanas que no hago nada.
Pero chico, ponte hoy 2 ladrillos o 3, mañana 4 o 5 y pasado unos poquitos cada día. La excelencia se va consiguiendo con el hábito del día a día, ese corto plazo. No hagas hoy muchas cosas y estés un mes sin hacer nada. Tú ves aquello en lo que estás enfocado. Esto es lo que nos pasa en la realidad. Si vosotras, yo también, habéis estado embarazadas alguna vez, tú 2 veces, ¿no te ha pasado cuando estás embarazada, ves embarazadas por todos lados, tiendas de bebés, carritos, niños? ¿Y qué pasa? ¿Que el año pasado no había embarazadas? ¿El año pasado no había tiendas de bebés? ¿El año pasado no habían carritos? Por supuesto que lo sabían, pero yo no estaba enfocada en eso. Pasa lo mismo con el tema de los coches. Si yo me compro yo qué sé, un Seat Ibiza de color rojo, por poner un coche, ostras, de pronto lo veo por todos lados. ¿Pero por qué es mi coche? Pero yo me compro ese coche y ¿qué pasa? Que veo ese coche por todos sitios. Así que no es una casualidad, es una realidad. Aquello en lo que me enfoco es lo que yo veo, es mi realidad. Como yo esté enfocado en mi creencia limitante, como yo esté enfocado en la crisis, en lo difícil que es montar un negocio en tiempo de crisis, etcétera, etcétera, lo que me voy a encontrar son mensajeros que mi realidad va a ser esa, y lo que voy a ver es que mi vecina, su marido ha tenido que cerrar el negocio porque, claro, como en tiempos de crisis, pues la cosa no está bien. Voy a ir paseándome por Cartagena, por la calle del Carmen, y voy a ver, ¡ay, han cerrado este negocio! ¡Ay, han cerrado esto otro! ¡Ay! ¿Por qué? Porque estoy enfocado en esa creencia. Y aquello que yo creo es lo que veo. Así que tomemos conciencia, no vayamos en piloto automático y tomemos conciencia de aquello en lo que yo estoy enfocándome, porque os voy a contar un cuento, ¿os conocéis el cuento ese de un indio cherokee que estaba contándole a sus nietos? Estaban en su casa, era un indio, un anciano, estaban en su casa delante de la chimenea, tenía 3 nietos, y estaba contándole, dice, dentro de nosotros hay una lucha entre 2 lobos. Dice, dentro de cada uno de nosotros, de cada una de las personas, hay una lucha entre 2 lobos. Dice, hay un lobo que es un lobo benévolo, blanco, seguro de sí mismo, un lobo con ilusión, con pasión, con seguridad, con ganas, con amor, con compasión. Dice, pero también dentro de nosotros hay un lobo que tiene envidia, que es inseguro, que tiene miedo, que tiene limitaciones, que no se atreve, que es envidioso. Y entonces los nietos, los críos, ¿sabéis cómo son los críos? Dicen, abuelo, 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 ¿y qué lobo es el que gana esa lucha? Y entonces el anciano así muy tranquilamente le dice, aquel al que alimentes. A mí me sirve dedicarme tiempo a estar conmigo y a conocerme. Es decir, me gusta, también mi trabajo me lo facilita, me gusta conocerme, hacer cursos que me ayuden a conocerme más, a saber cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis barreras, mis bloqueos. Me ayuda poner foco en alimentar ese lobo que os he contado, benévolo, ¿no? Ese lobo blanco. Me ayuda el agradecimiento. Tomar conciencia corporal, es decir, también muchas veces cuando estamos en piloto automático, cuando estamos, dale que te pego ahí, no somos ni conscientes de que respiramos, ¿no? Una manera fácil también y sencilla, que eso ya lo sabéis, de traerme al presente, porque el gran problema yo creo que del ser humano es que no estamos presentes, estamos con el pasado o con el futuro, con el qué va a pasar o con el qué podría haber hecho y no hice, ¿no? Entonces, para estar presente, vamos a respirar cuando estemos ahí en ese piloto automático, ¿no? Bien. Observar nuestra propia mente, es decir, sobre esto hay mucho, trato también de verme a veces también un poco en perspectiva, es decir, de eso. Parece un poco esto así raro, ¿no? Pero es como si yo me observara a mí misma, ¿no? Y es como si de pronto
saliera yo así, saliera una bienve así y observara a esta bienve, ¿no? Que está pensando y una bienve más inteligente, por decirlo de alguna manera, y dijera, vaya loca de la colina, cómo se está comiendo la cabeza, ¿no? Es como darme cuenta de que estoy sufriendo gratuitamente con mis creencias limitantes. Reencuadrar los problemas en retos, es lo que os he dicho, de enfocarnos más en la solución y no tanto en el problema. Dejar de juzgar a los demás. Mirad, hay una cosa que es que tenemos muy mala costumbre de criticar, juzgar lo que hace el vecino, lo que hace mi hermana, lo que hace mi primo, lo que hace lo que hace el otro. Chico, deja a los demás y enfócate en ti. No juzgues, juzgar es un veneno. Amar nuestro trabajo. Creo que también una parte muy importante de esta vida es el trabajo, porque tenemos que trabajar 30 o 35 años, o 40, yo no sé ya cuándo nos podremos jubilar. Entonces, estar en un trabajo que no te hace tilín es un poco desmotivador. Y hay mucha gente así, muchísima gente así. O al menos, escúchame, si tu trabajo no te gusta y de momento no puedes hacer nada, búscate un hobby, búscate algo que te ilusione, pero mantén la ilusión en tu día a día. A mí me sirve esto, a mí estas son cositas que me sirven, las comparto con vosotros, espero que al menos algún flash, algún toma de conciencia, alguna cosilla, ¿verdad?, se haya quedado.